¿Qué tal, iglesia? Gracias por la oportunidad de poder compartir contigo esta palabra que sé que viene del corazón de Dios. Y personalmente me motiva mucho cuando estoy enlazado con Verbo Zona 16, porque para los que conocen, pues es mi familia, es mi casa, y sobre todo sabemos que últimamente Dios está llamando a una unidad en la iglesia, que ahora lo permite a través de las redes sociales, a través de estos streaming. Dios nos permite compartir en unidad, que es lo que Jesucristo oraba. Hoy quiero hablarte de un tema y se ha titulado Soy un influencer. Y vamos a hablar sobre qué significa ser influencer. Últimamente ha estado de moda esta palabra, influencer. Y mucha gente se quiere convertir en influencer. Ustedes saben que uno de los medios que a mí me gusta es la televisión y he aprendido que las tendencias han cambiado. Y la tendencia actual ahora tiene que ver mucho con los reality shows, con los reality los shows de realidad, donde básicamente personas convencionales que no son artistas, no son actores o actrices famosos, sino personas que simplemente tienen una vida convencional, le ponen cámaras alrededor y narran su diario vivir. De eso se trata algunos programas y está plagado en la televisión. Y es interesante cómo la gente realmente le gusta ver pues, cómo desayuna una persona, cómo camina, qué hace en el día a día. Y se convierten en personajes. Es interesante porque son personajes emergentes que posteriormente pues, pierden popularidad y simplemente buscan a otro personaje emergente. Entonces, pero esto no solamente es en el mundo de la televisión, también en el mundo de la publicidad se ha desarrollado y se ha movido la tendencia de, en lugar de buscar actrices o actores o hacer un anuncio actuado y bien producido cinematográficamente, prefieren buscar a personas llamadas influencers en redes sociales que puedan promover su marca, su servicio o su producto. ¿Qué es un influencer en sí? Pues un influencer es aquella persona en redes sociales que tiene muchos seguidores y por alguna razón causa empatía con la gente y estas personas tienen un poder de convocatoria y de influencia, por eso se llama influencer. Entonces las marcas han visto el beneficio de buscar a estas personas que en lugar de hacer campañas estratégicas donde van a buscar medios de comunicación como prensa, radio, televisión o cine y prefieren contactar y contratar a personas influencers que promuevan su marca. De hecho, actualmente hay agencias de influencer. Las agencias de publicidad han evolucionado o han abierto departamentos donde tiene que ver con personas que tienen influencia, los contratan y estas personas pues les prestan un servicio de promover sus marcas, de abrir productos, de mostrarlos en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea, TikTok. Y lo que hacen es, posteriormente les pagan, ¿verdad? O les dan ciertos beneficios. A estas personas han visto la publicidad que ha sido mayor beneficio. ¿Por qué? Te voy a dar algunos de los detalles por qué. Número uno, las personas confían en personas. Independientemente que no los conozcan, el simple hecho de que sea una persona común y corriente, hablándote de un producto, la gente suele confiar un poquito más de que esto es realidad. También, otro beneficio es el poder de la recomendación. El hecho que alguien te diga, miren, este producto vale la pena, y que sea una persona común y corriente, te ayuda a creer. Inclusive aunque ese producto de repente no sea tan bueno, pero el hecho que te lo diga alguien común y corriente, pues te trae un beneficio. Otro es la influencia de las redes sociales. Inclusive los medios de comunicación que pautan publicidad en internet, los productos que quieren pautar, se ven con que muchos usuarios bloquean la publicidad, pero tienen seguidores que si por medio de ellos pueden llegar a conocer. Y es mucho más influyente cuando una persona te lo dice. Y por último es más barato, porque al final aunque les pagan bien a estos influencers, ¿verdad? No va a ser lo mismo que pagarle un medio de comunicación. Y los medios de comunicación están un poquito pensando cómo vamos a lograr mantener la publicidad. Y es una tendencia que está cambiando en el mercado. Pero ¿por qué te hablo de esto? De hecho, quiero hablarte de un caso bien interesante. Se llama Lil Miquela. Si ustedes buscan en Instagram o en una red social, es una influencer que no existe. ¿Cómo así? Sí, es una influencer que fue diseñada por computadora. Es una persona real que actualmente tiene 3 millones de seguidores en Instagram. Pueden buscarlo. Y ha sido un invento de alguien donde la gente inclusive ahorita lo seguía, era una persona que toma fotos, todo diseñado por computadora,
De hecho, ustedes la ven, hasta tiene los dientes separados. Esta persona pues no es como quien dice, a pesar de que la hicieron por computadora, no la hicieron perfecta en nuestra cultura occidental, sino pusieron una persona convencional. ¿Por qué? Porque las personas están buscando esas personas convencionales y como a veces no encontramos, la producimos. Así que el que produjo esto se hizo un hitazo. 3 millones de seguidores. Y las marcas buscándolo a ella, pagándole para que pueda promover sus productos de una forma digital. E inclusive se convirtió en artista y ahora está grabando videos musicales, todo generado por computadora. Así hay muchos. ¿Cómo es posible que la influencia o los influencers tengan ese dominio en este tiempo? ¿Qué tiene que ver con la influencia? Pues no solamente las redes sociales, también la música influye, las artes influyen, los medios de comunicación, la política, todo tiene influencia. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros, principalmente como iglesia? Quiero citar a John Maxwell, es uno de los gurús del liderazgo, es uno de los principales exponentes de hablar de líder. Y básicamente él dijo esto: la verdadera medida del liderazgo es la influencia. ¿Cómo sabes si tú eres un líder o no? En la medida que influyes a otra persona. Y es interesante porque como iglesia nosotros tenemos el llamado de influir. O sea, nosotros nos tenemos que convertir en influencers. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu área de influencia? Y tú puedes decir, bueno, pues yo no soy famoso, pues Lil Miquela no existe y tiene seguidores. ¿Cuál es tu área de influencia? La pandemia nos vino a cambiar el mundo, nos vino a cambiar inclusive la forma en que hacemos iglesia. La pandemia vino a evolucionar no solamente la forma de trabajar por medio de teletrabajo, la forma de estudiar a través de la educación virtual, sino que también nos hizo reflexionar qué tiene que hacer la iglesia. Y muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ahorita que no estoy asistiendo a un auditorio, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cómo puedo influir? Porque hemos pensado que influencia es invitar a alguien a la reunión dominical. Y estando allí, entonces va a recibir la alabanza, va a recibir la predica y se va a convertir al Señor. Pero eso nos ha regresado a un principio fundamental, y esto no es nuevo. La iglesia en Hechos 2, cuando se convierte en 3,000 personas, no hicieron una sinagoga de 3,000 personas. Se empezaron a reunir en casas y los discípulos empezaron a reproducirse. Y empezaron a hacer aquella acción que Jesús mandó en Mateo 28. Quiero leerlos. Mateo 28, 16 dice así. Es el contexto cuando los últimos versículos de Mateo, cuando Jesús había resucitado y iba a ascender al cielo. Dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Quiero hacer hincapié en esto. Lo estaban adorando, Jesús resucitado, sus 11 discípulos, pero dentro de sus 11 discípulos, algunos dudaban. Quiero que pongas eso en tu mente. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan influencia. Conviértanse en influencers. Y dice la Biblia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Y esto es algo muy importante. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiero hacer hincapié en 2 cosas. Dios dice, vayan y hagan discípulos. O sea, vayan y marquen su influencia. Yo los influí a ustedes, ahora ustedes vayan a influir a otros, a todas las naciones. Que lo bonito de las redes sociales y del mundo, cómo se está convirtiendo en, como antes se decía, en una aldea global, o sea, ahora estamos conectados, es que podemos influir a todos lados. Podemos influir a las fronteras, podemos influir a nuestros seguidores, podemos influir a nuestra familia. Pero vayan y hagan discípulos. Y les dijo 2 cosas, bauticen y enseñen. Bauticen tiene que ver con formar una comunidad pública y enseñen tiene que ver con todas las cosas que les mandó a hacer. O sea, todo lo que yo les he mandado a ustedes, eso enseñen. No es solo lo que ustedes escucharon, sino lo que ustedes están haciendo, eso demuestran. Pero la promesa es, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. El llamado es uno, pero hay 2 reacciones. Una reacción es obedecer y otra reacción es dudar. Los discípulos dudaron estando en el monte con Jesucristo en su ascensión. Algunos de los 11 dudaron y otros obedecieron. Por eso Jesús se acercó y les dijo lo que les dijo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás obedeciendo o estás dudando? Porque nosotros tenemos 2 acciones ante este llamado. Decir, no es para mí, es simplemente para alguien. O bueno, es que ahorita no se puede hacer discípulos porque estamos todavía en una restricción, en una pandemia, que ya no se puede. De repente si vas
a restaurantes, ibas a cines, ibas a otros lugares donde ya empiezas a darte permiso, pero pareciera que el discipulado todavía no, es que hay que esperar un ratito porque no, ¿verdad? Y no nos tenemos que ver. Y claro, hay muchas formas de vernos sin necesidad de estar presentes, como la virtualidad. Pero la ventaja que te quiero decir es, yo estaré con ustedes todo el tiempo. Así que el tema de ser influencer no tiene que ver solamente con lo que Dios te dijo que hicieras, sino entender que Dios está contigo, que es Dios el que está presente en tu vida y que su influencia es la que se resalta en ti. No es que yo me convierta en un influencer, es que Dios a través de mí influye en la vida de otra persona. Pero tú puedes decir, bueno, pero yo no soy uno de los 11, me hubiera gustado estar en ese monte con Jesús, me hubiera gustado estar en ese lugar para entonces recibir ese llamado y poder ser discípulo. Pues hoy quiero hablarte y quiero basarme un poco en esta charla sobre el apóstol Pablo. Y quiero decirte que Pablo tampoco era uno de los 11. Pablo no estaba en ese lugar el momento en que Jesús ascendió. No fue Pablo, pero Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, una transformación de su vida y todo su conocimiento personal lo puso al servicio de Dios. Y quiero basarme en esta plática en el capítulo 17 del libro de Hechos. Y quiero leerte los primeros 4 capítulos. Dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, ojo con esto, estaban acostumbrados a ir a la sinagoga, eran judíos, por supuesto mantenían ese concepto de entender la palabra de Dios. Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras, y quiero hacer hincapié en esto. Pablo su predicación la basaba en el escrito está. Él iba a las sinagogas y empezaba a compartir sobre lo que él creía de la Biblia, que en ese entonces era el Antiguo Testamento. Basándose en el Antiguo Testamento, en lo que él creía, empezaba a hablar y empezaba a predicarles, como era su costumbre. Dice la Biblia en el 3, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Para los judíos estaban esperando ese Mesías y Pablo les decía, ya vino, y empezaron a discutir. En el versículo 4 dice algo importante, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Quiero hacer hincapié en que decía judíos se convirtieron, o sea, gente religiosa, gente que entendía, pero también mujeres prominentes. En el libro de Hechos, que lo escribe el doctor Lucas, él quiere demostrar que el evangelio se abría para todos. De hecho, estaban en tierras griegas. El helenismo estaba provocando que esto se produjera para todas las personas. Y resalta que habían judíos, pero también mujeres prominentes. Me puse a investigar un poquito esta palabra. En algunas versiones dice nobles, mujeres nobles. Y el original griego es que tiene que ver con protos. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con influyentes. O sea, mujeres de nobleza, o sea, mujeres líderes. Estábamos hablando de la cultura de Jesús y eso quiero motivar a algo cuando decimos, no, pues las mujeres tienen un papel secundario en la iglesia. Desde el momento de Hechos, las mujeres prominentes, las mujeres líderes, influencers, porque de hecho, ¿saben? Una definición de esta palabra es influencia. Mujeres que influían, eran influencers de esa época. Se convirtieron a raíz de la predicación de Pablo. Y entonces mujeres que eran influencers fueron influenciadas y empezaron a influenciar, porque la palabra de Dios había sido predicada. Y fue porque Pablo sabía que Jesús iba a estar con él todo el tiempo. Fueron en busca de un evangelismo real. El evangelismo, quiero decirte que no es un evento. Deja de estar pensando que el evangelismo es un evento y como no podemos hacer eventos, no podemos evangelizar. Iglesia, estamos errados. El evangelismo es el inicio del discipulado. Y el discipulado es influencia en vidas. Así que no esperemos que sea un evento. A veces pensamos que evangelismo es, voy a invitar a mi invitado a ir a la iglesia el domingo para que escuche la prédica y entonces empieza a asistir el domingo y se convierta en cristiano. Me gusta esta semejanza o esta analogía de que es como pescar, pero pensamos de que el pez se tiene que salir del mar, caminar en la calle hasta llegar a la tienda de venta de pesca, se tenga que abrir la puerta, tenga que llegar a donde está el segmento de anzuelos, tenga que subir a la mesa
y se tenga que él mismo poner el anzuelo. Pescar es salir, es ir. Evangelizar tiene que ver con ir a hacer influencia afuera. De hecho, la palabra eclesía tiene que ver con los llamados fuera. Los llamados afuera, pero para tomar políticas públicas que afectaban la sociedad. Dios nos está llamando a ir y a ser discípulos. Ir e influir. Y no es un trabajo fácil. De hecho, en estos primeros capítulos que leía, pues decían, wow, muchas personas como mujeres influencers, como griegos y como judíos se acercaron a él. Pero quiero leerte el capítulo 5 de Hechos 17. Dice así: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrestaron a Jasón y algunos otros hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos son, escucha esto, los que han trastornado el mundo entero. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que no hay otro rey, uno que se llama Jesús. Empezaron a alterar el discurso, por supuesto, que es lo que muchos cristianos se han topado cuando discuten y cuando presentan verdades. Pero lo interesante es ese apodo. Miren, esos que están trastornando el mundo. Como 11 hombres que dudaban. No crean que los 11 siempre fueron bien pilas, ¿no? La Biblia marca en Mateo que algunos dudaban, lograron impactar el mundo y trastornar el mundo. Y ese insulto, como lo fue el apodo de cristianos, que también era un insulto, les quedó bien. Pues sí, los pequeños cristos, me encanta ese versículo. Me encanta o me gusta o me divierte que me llamen así. Pues ahora les decían, eran los trastornadores. Pero definitivamente estaban cambiando un sistema porque Jesús vino a revolucionar el sistema mundial. Y dice la palabra de Dios que empezaron a crear los querían arrestar y los querían matar. Los problemas no le impidieron predicar. De hecho, interesante porque empezaron en Tesalónica, ahí tuvieron ese problema, los fueron a buscar, se fueron a Berea. Y luego fueron a buscar, y también como cuando supieron de que estaban en Berea, los fueron a buscar también, los querían matar, los querían perseguir. Muchos dicen, la iglesia está siendo perseguida ahora porque no nos permite predicar y abrir nuestros templos. Eso no es persecución. Persecución es la iglesia en China, que no pueden adorar y sigue creciendo a través de sótanos y lugares secretos, donde adoran sin instrumentos, de hecho adoran sin siquiera cantar. Esa es una iglesia perseguida y está creciendo. Creo que nosotros necesitamos un poquito de persecución para crecer, al parecer. Pero la Biblia dice que Pablo fue a Atenas. Los estaban escondiendo. También fueron estratégicos, ¿verdad? No queremos que Pablo muera. Y quiero basar esta última parte del mensaje. Quiero basarla en los últimos capítulos del capítulo 17 de Hechos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, escucha esto, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. O sea, primero le dolió. Estaba en Atenas, una ciudad griega, Pablo iba por los griegos, él estaba escondiéndose, pero él no perdió la oportunidad. Yo no sé si tú has dicho, bueno, ahorita no está abierta la iglesia, no puedo servir, no puedo ministrar, no puedo predicar, no puedo evangelizar. Mentira, tú siempre lo puedes hacer, no pierdas la oportunidad en donde quiera que estés. Pablo llega a Atenas, por supuesto hay una comunidad judía ahí, pero lo primero que pasa es que le duele en su corazón ver cómo estaba la ciudad. ¿Cuánto nos duele ver cómo está el mundo? ¿Sabes que actualmente el mundo es donde más necesita esperanza, respuestas, confianza, fe? Y no solamente una vacuna, que pareciera que ahí está nuestra fe, y tanto que se dice la vacuna, que de todos modos pues, no cura, que hay nuevas cepas, bla, bla, bla. O sea, la vacuna ni siquiera te va a dar una paz final. La gente necesita poner su esperanza en Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos los llamados a llevar esa esperanza. Te leo Hechos capítulo 17, sigo leyendo, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. Pablo hablaba en dos lugares. Pablo hablaba en la sinagoga, pero también en la plaza. O sea, tenemos que hablar en la comunidad de fe que se llama iglesia,
pero también en la plaza donde está la gente que no va a la iglesia. Porque ahora, ¿cuál es nuestro llamado a evangelismo? Métete al streaming el domingo. Perdonen, alguien que nunca ha tenido esa experiencia, estamos a contar gente a veces en nuestros streaming. ¿Cuánta gente se incluyó? ¿Cuánta gente estuvo? Porque esa es parecida a nuestra medida de iglesia. Pero la gente no se va a levantar un domingo, cuando no tenía costumbre, a ver una transmisión de streaming. Perdonen, pero no. Tenemos que ir a las plazas y en su ambiente hablar lo que ellos quieren oír. Y Pablo hizo esto. Pablo fue a la sinagoga, pero también fue a las plazas. Tenemos que ir y hablar el lenguaje de pez. Tenemos que ir y hablar lo que la gente está hablando. Y entonces nos convertimos en influencers. Pero no soy famoso, los influencers tampoco lo son. El hecho de ser convencionales, el ser normales, pero genuinos en sus convicciones, los convierte en influencers. ¿Saben qué es un influencer? Aquella persona que tiene algo que decir que alguien quiere escuchar. Algunos es de ropa, algunos es de maquillaje, algunos es de deporte, algunos es de videojuegos, lo que sea. Ya son influencers, pero es porque la gente está diciendo algo que la gente quiere escuchar y lo dice de la forma que a la gente le gusta oír. No estoy diciendo ser alcahuetas, sino ser estratégicos. Porque para ir a evangelizar tenemos que hablar el lenguaje de pez. Tú y yo ya no somos unos nuevos en el Señor. Y si hay alguien aquí, pues el Señor te está hablando. Sino simplemente somos personas que ya conocemos del Señor. Pero tu vecino, o tu familiar, o tu empleado, o tu jefe, que no conocen de Dios y que están buscando una esperanza, tienes que hablar su lenguaje en la plaza. Tienes que ir a hacer luz allá. Pablo, después habla unos versículos, no los voy a leer, pero Pablo en las plazas se convierte, era Grecia, era Atenas, el centro de la cuna de la filosofía, la cuna de la cultura occidental. La gente se preguntaba por qué. Los griegos se preguntaban el porqué de las cosas, los judíos no. Y entonces Pablo, en medio de ese contexto, conocía la cultura griega, conocía la literatura griega, conocía la influencia griega. Él empieza a hablar en las plazas, empieza a discutir. Y algunos se reían. Dice, ahí habían unos estoicos y unos epicúreos. Eran dos escuelas griegas que si estudias filosofía, pues te los vas a topar. Existen. Los epicúreos tenían que ver con la búsqueda de la felicidad y los estoicos tenían que ver con la parte de ser correctos y morales. Pues ahí está mostrado el libertinaje y la moralidad basada en el humano. Ahí estaba puestas. Y Jesús utilizando a Pablo para hablar y ser influencia. Entonces les gustó en la plaza y le dijo, miren, ¿saben qué? Vente aquí a este lugar que se llama Areópago. ¿Saben cómo miro el Areópago? No sé si ustedes han escuchado como charlas TED o estas charlas de BBVA, que es un banco en España que hace charlas de influencia. Son escenarios importantes donde la gente puede hablar. Pues lo invitaron a dar una charla TED en ese lugar que se llamaba Areópago. Te leo la Biblia, dice, versículo 19. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es la que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Y queremos saber qué significa. Y miren lo que dice el autor. Esto que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. No tenían nada que hacer más que andar viendo, ay, qué cosas nuevas hay. ¿Sabes qué me gusta de las redes sociales? Hay gente que no pasa haciendo otra cosa más que andar viendo su Facebook, su Instagram, su TikTok. Y estamos solamente diciendo, pues no tiene nada que hacer, ¿verdad? Y ver cómo se ríen en TikTok, eso es lo único que les importa. Pues entonces vayamos a esa plaza y empecemos a hablar y va a haber algo que nos va a llamar la atención. Pablo aprovecha el espacio en ese lugar del Areópago y hace un discurso que no me va a dar tiempo de exponerlo todo. Pero básicamente es un discurso impresionante. Y quiero leerte los primeros versículos. Dice Hechos 17:22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Recuérdense que él empezó viendo su entorno, conocía el contexto, y dentro de eso que vio que había una estatua de alguien que no conocían, porque los griegos eran tan idólatras, claro que necesitan espiritualidad, pero eran tan idólatras que decían, bueno, vamos a hacer uno por aquello que nos haga falta un Dios, vamos a hacer una estatua del Dios no conocido. Pues Pablo aprovecha y dice, no, a ustedes les voy a hablar de lo que les interesa, por eso es que fue influencer, les voy a hablar de lo que están buscando. 23. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido.
Y dijo, aquí es cuando. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Pablo les empezó a decir algo que les interesaba. El mundo necesita respuestas, el mundo necesita espiritualidad, el mundo necesita que la iglesia la influya hacia algo que están buscando. Y Pablo adapta su discurso. Te invito a que escuches su discurso. De hecho, ni siquiera menciona a Jesús, ni siquiera menciona a Dios. Pero dice que el Dios que él habla no está hecho por templos. Era Atenas, habían templos de Artemisa, de Zeus. Dijo, mi Dios no quiere nada de ustedes, no vive donde ustedes hacen, sino Él quiere servirles. Y menciona a aquel que había que venir y a morir. Menciona a Jesús sin decir Jesús y empieza a convencerlos. Pablo tuvo un éxito, pero no fue un éxito humano. Algunos les han criticado. Algunas personas dicen, no, Pablo no le fue bien en este discurso, porque de hecho en el versículo 32 dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Porque empezaron a reír. Y a veces cuando queremos influir, la gente se ríe. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo haces? Entonces no lo hagamos, o es un fracaso. Pero Pablo, a pesar de todo, él hizo su discurso. Se burlaron algunos, pero otros escucharon. Porque lo interesante es que tu misión y mi misión no es ser influencer, es permitir que el Espíritu Santo sea un influencer a través de nosotros. Nuestra función es predicar. Y no predicar como lo estoy haciendo aquí, es hablar de los principios y las verdades en la plaza, conversar. Y el Espíritu Santo se va a encargar de convencerlos de ser influencer. Y dice la Biblia, en ese momento Pablo se salió de la reunión, porque se empezaron a burlar, dijo, bueno, ahorita ya no me están escuchando. Algunas personas se reunieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, o sea, era una persona del Areópago, era un influencer. Pablo tuvo la oportunidad de influir. También una mujer llamada Damaris y otros más. Tal vez no fue mucha la cosecha. Y por eso nos decimos, pues fue un fracaso. No, es Dios quien hace el llamado, es Dios quien une la iglesia. Es Dios quien te utiliza para influir en el mundo. Tu misión es ser alguien convencional. Y quiero concluir con esto. Dios nos está llamando a que tú y yo podamos ser un influencer. Y no estoy hablando que solamente... los jóvenes que sepan la tecnología son influencers. ¿Sabes qué? Son influencers aquellas personas que decidan ser influencers. Porque también conozco jóvenes que no quieren saber nada de esto. Y personas que tal vez están abriéndose a decir, yo quiero, heme aquí. Los influencers son todas aquellas personas que están tomando el reto de Dios y están llamados a llenarse de Dios para transmitir eso en la plaza, no en la sinagoga solamente. Los influencers son personas reales e imperfectas. Y Dios nos está llamando a ti y a mí, así como somos imperfectos, a ser reales y hablar de nuestra experiencia. Tu misión es compartir. Y no busques followers o seguidores, busca círculos de influencia. Aquella persona que puedas influenciar, sea 1, sean 20, sean 3,000 como Pedro, o sean 3 como Pablo en el Areópago, no importa. Pero esas vidas van a ser transformadas e influidas por ti. Los influencers son personas reales e imperfectas que transmiten una verdad. Vayamos a la plaza valientemente y seamos luz en ese lugar. Tú y yo somos influencers. Déjame hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo que te rectifique donde tienes que mostrar tu influencia. Y así como dudaban los discípulos, quiero decirte lo que Jesús dijo cuando dudaban. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mundo está buscando hasta influencer en computadora. Muéstrate tú. Le debemos un encuentro personal al mundo. Le debemos un encuentro con Dios al mundo. Y tú y yo somos la Biblia que mucha gente, tú y yo somos la única Biblia que mucha gente va a leer. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de ser influencers en este mundo. Señor, así como la gente está buscando cómo maquillarse o qué comer, estoy seguro que están buscando un propósito de vida. Danos la oportunidad, así como se la diste al apóstol Pablo, a pesar de ser perseguido, de estar en la plaza. Que no solo nos quedemos en la sinagoga, sino ir a la plaza y hablar lenguaje de pez y poder mostrar ese amor de Dios. Y que nos duela, como le dolía a Pablo, que el mundo necesita de tu confianza. Y danos la estrategia de adaptar nuestros discursos para realmente que la gente escuche lo que realmente necesita. No solo lo que quiere, lo que necesita. Declaro esto sobre la iglesia y que tu Espíritu Santo sea el que cambie.
Te amamos y a ti sea toda la gloria. Amén. Dios les bendiga, iglesia.